Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Fiscalidad Online, en esta ocasión sobre la declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero, el modelo 720. Vamos a guiaros acerca de los lugares donde podéis encontrar información básica al respecto, por supuesto en nuestro blog, lo veremos ahora, en nuestra web fiscalidadonline.com y, como no, en el portal de la Agencia Tributaria. Veréis que no solamente incluimos información en relación con esta nueva obligación, a quién afecta la nueva obligación de declarar los bienes y derechos en el extranjero, qué es lo que se debe declarar, cómo se debe presentar el modelo, así como quién tiene que declarar, es decir, información genérica. Y por último, como veis aquí, tenemos un link a nuestra web donde veréis más información en relación con la normativa aplicable, tanto la Ley 7/2012, el Real Decreto que la desarrolla y la orden que publica y que establece los detalles del modelo 720. Esto también podéis verlo aquí, clicando sobre este enlace podéis ver directamente la orden que aprueba el modelo. Volviendo a nuestra presentación, bien, hemos visto ya las distintas opciones y nos quedaría ya la agencia tributaria. La agencia tributaria ha colgado en las últimas horas un espacio específico en relación con esta nueva obligación. Veis aquí que hay tanto un enlace a la orden como otro enlace que se refiere a la presentación electrónica y luego preguntas frecuentes. Nos vamos a centrar aquí y vamos a analizar cada una de estas secciones en las que la agencia tributaria va a determinar su criterio en relación con este nuevo modelo. Entonces, bueno, nos obliga otra vez aquí, disculpad. Entonces entraríamos directamente en las aclaraciones de la agencia tributaria. Las preguntas frecuentes del modelo 720 que analiza la agencia tributaria son, en primer lugar, que es un solo modelo para las tres obligaciones de información. ¿Qué obligación de declarar hay en relación con estos bienes y derechos situados en el extranjero? ¿Cuál es la frecuencia en la presentación de la declaración? Cuestiones relacionadas con la valoración de los bienes y de los derechos y las sanciones y sus efectos. Empezaremos con el primero de los puntos. Efectivamente, se trata de un solo modelo que recoge tres obligaciones diferenciadas. Cada uno de los tres bloques de bienes constituye una obligación diferente y esas tres obligaciones, esos tres bloques de bienes a declarar son cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. En el modelo 720 se corresponden con la clave tipo C. Los valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados o obtenidos en el extranjero también deben declararse. Son los que corresponden con las claves V, I, E y S. Y por último, bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. En el modelo, la clave tipo derecho B. Bien. Vamos a ver las obligaciones de declarar. Dos casos específicos, cotitularidad y agregación. Pongamos que una persona física tiene activos por valor de 60.000 euros en una cuenta en el extranjero y esto es de cotitularidad de dos personas. La pregunta es quién tiene que declarar esto. Desgraciadamente tienen que declararlo los dos por los saldos totales a 31/12 sin prorratear y con el detalle del porcentaje correspondiente a cada uno de ellos. Si una persona es titular de una cuenta corriente en el extranjero, cuyo saldo a 31/12 del 2012 es de 40.000 euros y además es autorizada en otra cuenta corriente cuyo saldo sea de 30.000, ahí existe la obligación de declarar, puesto que deben de agregarse a estos efectos. Vamos a ver qué sucede en los casos de personas físicas que desarrollan actividades económicas. ¿Tienen que declarar? Pues el problema se produce con los activos registrados en la contabilidad. En el caso de cuentas, insistimos, para personas físicas que desarrollen actividades económicas, no deberían declararlo siempre que estén contabilizadas en los libros de esta persona física de forma individualizada e identificada con su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y el país en el que se encuentra situada esta cuenta. Sin embargo, para el caso de valores, derechos, seguros y rentas, sí que habría obligación de declarar, puesto que la norma no exime a las personas físicas que desarrollen actividades económicas de esta obligación, incluso aunque se encuentren contabilizadas. En el caso de inmuebles no, siempre que se encuentren identificados de forma individualizada y suficiente, dice la norma. ¿Qué sucede con las personas jurídicas? Bueno, las personas jurídicas en estos tres supuestos, siempre que los activos se encuentren registrados contablemente de forma individualizada e identificada, no deberían de declararlos.
¿Qué sucede en los casos de cancelación de cuentas? La norma del Real Decreto que desarrolla la ley en esta obligación de informar señala que la información a suministrar a la Administración debe comprender la fecha de apertura o cancelación, en su caso, las fechas de concesión y revocación de la autorización. Y por otra parte, se señala que el resto de titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas con poderes de disposición deben indicar el saldo de la cuenta en la fecha en que dejaron de tener tal condición. Consecuentemente, si una entidad, y este es el caso que señala la agencia tributaria, presentó el modelo 720 en relación con la obligación de informar sobre cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero en un ejercicio porque el saldo de su cuenta superaba los 50.000 euros y no concurría ninguna circunstancia eximente, la pregunta es realmente sí que habría que declarar este caso. Vamos a ver los casos específicos de obligación de declarar. Estos se pueden consultar directamente en la página web de la agencia. Se hace referencia a planes de pensiones que únicamente deben declararse en el momento de rescate, las opciones sobre acciones que no deben declararse, las personas físicas que trasladan su residencia al extranjero. Hay una serie de supuestos en los que la agencia tributaria detalla en estos casos si existe obligación de declarar, y en principio sí, si se sigue manteniendo la residencia, la condición de sujeto pasivo contribuyente por IRPF 31 al 12. También hay algunos supuestos para contribuyentes con residencia habitual en el extranjero, casos de los miembros de las misiones diplomáticas, consulares, etc. Y por último, también hay algunos supuestos que merece la pena consultar sobre cuentas abiertas en establecimientos en el extranjero de entidades domiciliadas en España. En estos casos no hay que declarar siempre que la entidad en la que se tengan estas cuentas tenga que declarar la posición del inversor. Bien, ¿cuál es el alcance de la exención del titular? En el caso de que el titular de una cuenta corriente o cualquier otro bien o derecho objeto de esta declaración quede exonerado, todos los demás que pudieran estar subjetivamente obligados a declarar como apoderados y autorizados también estarían exonerados. Por lo tanto, lo importante es que sea el titular quien quede exonerado de la obligación de informar. Bien, pasamos a ver la frecuencia en la presentación. Es importante tener en cuenta que una vez presentada la declaración del modelo 720, solo debe volver a presentarse cuando en relación con una o varias de las obligaciones se produzca un incremento del límite establecido para cada bloque superior a 20.000 euros. Es interesante ir a ver los ejemplos específicos que están establecidos también en la página web. No vamos a dar el clic, pero se pueden ver y son bastante claros. Bien, en cuanto a la valoración de los bienes y derechos, que era otro de los supuestos que analiza la agencia tributaria, la valoración de las acciones y otros derechos similares se debe hacer según las normas del impuesto sobre el patrimonio. Esto implica que, por ejemplo, para acciones negociadas en mercados organizados hay que estar al valor de negociación media del cuarto trimestre, y en el caso de que no estén negociadas, debe de irse al valor teórico resultante del último balance aprobado. Estas son las normas propias del impuesto sobre el patrimonio que se aplican igualmente en relación con los bienes adquiridos por herencia. Hay que estar al valor real del activo en el momento de la herencia, en que se materializa esa herencia. También se tiene que tener en cuenta las variaciones por tipo de cambio de la divisa a 31 del 12. Esto también la agencia tributaria lo explica con bastante claridad en su página web. En cuanto a las sanciones y sus efectos, y es el último de los puntos que vamos a ver, si no se presenta el modelo 720 hay una sanción mínima de 10.000 euros por cada bloque no declarado, con un mínimo de 30.000 en el caso de que se incumplan las obligaciones de información respecto de los tres supuestos. Y hay que tener en cuenta que la agencia tributaria puede comprobar si cada uno de los elementos declarados se corresponden con rentas susceptibles de haber sido declaradas por el contribuyente. En caso de no ser así, se pueden regularizar conforme a la normativa vigente, es lo que dice la agencia tributaria, lo que implica que pueden considerarse incrementos no justificados de patrimonio, imputándose a estos efectos al último año no prescrito con tributación en el IRPF, en la parte general de la base imponible, por tanto, tipos marginales que pueden ir hasta del 52 al 56%, por ejemplo, en el caso de Cataluña. Y con esto, amigos, terminamos. Esperamos que os haya sido útil este tutorial. Os invitamos a seguirnos bien a través de nuestra cuenta en Twitter, que es la que figura en la pantalla, o bien visitando nuestra página web fiscalidadonline.com. Y bueno, pues nada más que emplazaros para un nuevo tutorial. Gracias por vuestra atención.